Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Tadeo, Mariela, María, Luis. Gracias por unirse. Vamos a esperar unos 2 o 3 minutitos más, cuando mucho, para ver si alguien más se conecta. ¿Y les parece bien? ¿Me escuchan bien? ¿Y todo está, me ven y me escuchan bien? Gracias. Muy bien. Gracias. Mm, Muy bien. Muchas gracias. Un minutito más, nada más para terminar, para ver quién más se une a nuestra plática y comenzamos. Un minutito más, nada más. Muy bien, pues vamos a empezar con el libro que el día de hoy preparé para compartírselos a ustedes. El libro que vamos a analizar el día de hoy se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Este libro lo escribió un escritor y psicólogo estadounidense. Permítanme, porque nos está compartiendo la pantalla. Él es el escritor del libro ¿Quién se ha llevado mi queso? Él se llama Spencer Johnson. Él, como les digo, es un escritor y psicólogo estadounidense que es más conocido por dos de sus libros más famosos que tiene. Escribió varios, pero son dos precisamente por los cuales él se ha hecho más famoso. Uno de ellos es el que se llama Ejecutivo al Minuto. Él en este libro lo que nos dicta son técnicas de alta dirección. Y que es Quien se ha llevado mi queso, que es el libro que hoy vamos a tratar de explicarles, es el que vamos a leer el día de hoy. Este libro, ¿Quién se ha llevado mi queso? Ambos libros lo han hecho un bestseller. Ha tenido muchas ventas a lo largo de su vida. Todos estos libros que ven aquí los han traducido a más de 20 idiomas. Y este libro que nos ocupa el día de hoy tiene la versión para niños y tiene la versión para jóvenes. Es un libro muy recomendable para los chiquitos y para los jóvenes, pues este libro les va a ayudar a enfrentar los constantes cambios que surgen durante su vida. Este libro que vamos a contar el día de hoy es una historia en la que no importa la edad que tengas o la etapa de la vida en la que te encuentres, siempre te va a ayudar a continuar tu camino con una mejor visión y con una perspectiva mucho más clara de la vida. Este libro que nos ocupa el día de hoy fue publicado en 1998, hace ya 23 años. Sin embargo, yo les puedo decir, yo considero que este es un libro tan actual y tan vigente que pareciera que está escrito para la situación que estamos viviendo precisamente hoy por hoy a nivel mundial, con todo este fenómeno de la pandemia. El tema central de este libro es el cambio y cómo es que podemos adaptarnos al mismo. Todos pasamos por algún momento en nuestras vidas en el cual las cosas no salen precisamente como desearíamos que fueran.
Es entonces precisamente cuando tenemos que hacer un alto, pensar y reaccionar a tiempo para poder tomar decisiones que nos permitan superar el inconveniente y seguir adelante. Y eso es precisamente la principal lección que podemos extraer de este libro. Este libro tiene aproximadamente unas 60 páginas de una lectura muy sencilla, con un lenguaje también muy sencillo, muy simple, que no te llevaría a leerlo realmente más de 2 horas. Y a cambio, lo que este libro te va a dar son unas herramientas tan valiosas que te pueden servir para el resto de tu vida. No en vano, se han vendido más de 30 millones de copias de este libro alrededor del mundo. Este libro, esta historia que vamos a analizar el día de hoy, esta historia que contiene este libro, en realidad es una fábula. ¿Qué es una fábula? Una fábula es un género literario muy breve en el que los personajes suelen ser animales o también pueden ser personajes imaginarios, pero que actúan como si fueran humanos. Y al final del cuento o de la fábula siempre nos vamos a llevar un aprendizaje o una moraleja. En esta historia, por ejemplo, se narra la vida de 2 ratoncitos. Estos 2 ratoncitos se llaman Ollie y Corry. Estos ratoncitos son muy sencillos, son muy intuitivos, están siempre atentos al cambio y están listos, preparados para tomar acción. De ahí sus nombres. Se llaman Ollie, oliendo, y Corry, corriendo. En esta fábula también nos vamos a encontrar a otros 2 personajes que son liliputienses o pequeñas personitas. Ellos se llaman Hem y Haw. Ellos son un poco más complejos. Todo lo analizan demasiado. Se basan precisamente en las experiencias del pasado, en lo que ellos ya han vivido. Ellos se rehúsan al cambio. Son un poco más soberbios. Es por eso que se parecen un poco más a los humanos. Los 4 personajes de nuestra historia habitan en un laberinto enorme. Todos los días se levantan muy temprano para alistarse y poder salir a ese laberinto en busca de su queso. El queso es su alimento y sueñan con algún día encontrar el mejor queso que siempre han deseado y así poder saciar su hambre y ser muy felices. Por eso se esfuerzan a diario. Y aunque a veces solo se topan con algún pasillo sin salida, no se desaniman. Y ellos continúan con su camino, continúan con su búsqueda. Tanto los ratones como las personitas tienen técnicas distintas para lograrlo. Los ratones, por ejemplo, siempre se van guiando con su olfato. Están oliendo todo el tiempo. Ellos se guían con su instinto y corren para encontrar su queso. En cambio, las personitas, ellos meditan un poco más, están observando, sacan conclusiones, están recordando lo que vivieron el día anterior y muy tranquilamente van avanzando en el laberinto en busca de su queso. Un buen día, después de algún tiempo buscando, por fin lograron encontrar una enorme provisión de queso. Parecía que al fin todo su esfuerzo y todo su empeño había valido la pena. Las personitas se sentían felices y pensaban que estaban a salvo para siempre.
ya que en esa central de queso había provisiones eternas. Era inmenso el montón de queso que existía. Era su más preciado tesoro. Estaban felices. Los ratoncitos, ellos se levantaban muy temprano. Se ponían sus tenis, se ponían su chamarra, se alistaban y estaban siempre apresurados para llegar al laberinto. Ellos todos los días llegaban y lo primero que hacían al llegar a la central del queso era revisar todo alrededor, observaban, veían, estaban todo el tiempo al pendiente de todo lo que sucediera alrededor de su queso que habían encontrado. Ellos ponían atención a cualquier modificación que se presentara. Y ya después, entonces sí, se sentaban y se disponían a disfrutar y a saciar su hambre. En cambio, las personitas se confiaron. Llegaban cada vez más tarde, no se fijaban en nada, jamás se percataron de ningún cambio. Solo llegaban a disfrutar de su queso, ese queso que tanto trabajo les había costado encontrar, ese queso que era suyo, que se lo merecían, y ellos estaban seguros de que duraría por siempre, porque había queso de sobra. Sin embargo, un buen día, llegaron nuestros 4 personajes a esa central de queso que habían encontrado. Y para su sorpresa, no había nada. Estaba completamente vacía. El queso había desaparecido. Los ratones, que ya se habían percatado que las provisiones de queso habían estado disminuyendo, pues no se sorprendieron del todo. Los ratones no perdían el tiempo en análisis profundos, qué pasó, por qué. No. Ellos al instante se volvieron a poner sus tenis, su chamarra y se pusieron en marcha en busca del nuevo queso. Incluso ya habían previsto más o menos por dónde deberían de empezar a buscar queso nuevo cuando fuera necesario. En cambio, las personitas, Hem y Hao, ellos no habían puesto atención a la disminución del queso. Ellos no se habían percatado de que hubiera habido algún cambio. Ellos no habían observado absolutamente nada. Entonces, para ellos fue una gran sorpresa, pero se enojaron. Ellos estaban pensando, esto no es justo. ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Qué sucedió? Es nuestro queso, decían. Nosotros luchamos por encontrarlo, nosotros nos esforzamos, es nuestro. ¿Quién se ha llevado mi queso?, se preguntaban. El queso era tan importante para ellos que se dedicaron durante mucho tiempo a tratar de encontrar una explicación, a tratar de entender qué es lo que había sucedido y por qué había sucedido. Incluso decidieron tirar las paredes por si acaso el queso estuviera escondido por ahí. Pero en esto de tirar las paredes gastaron energía, gastaron esfuerzo y de repente empezaron a sentir mucha hambre, empezaron a sentirse cansados, empezaron a sentirse frustrados, deprimidos. Había pasado ya mucho tiempo. Aún así, seguían negando lo sucedido. No aceptaban la realidad. Seguían esperando a que algo o a que alguien regresara y les trajera su queso. Ya que pasó cierto tiempo, uno de ellos, Hao, empezó a hacer conciencia de que ese queso jamás volvería. Empezó a ser consciente de que ese queso finalmente era cosa del pasado. Empezó a imaginarse lo bueno que sería
volver a tener queso, volver a ser feliz. Soñaba con darse aquellos banquetes de nuevo que tanto le gustaban, pero le daba mucho miedo regresar al laberinto, el oscuro laberinto lleno de pasadizos sin salida. No lograba convencerse del todo. Temía la incertidumbre de no saber qué dirección tomar, por qué camino empezar. Lo hacía dudar. Temía la incertidumbre de no tener una dirección definida de hacia dónde dirigirse. Quiso entonces convencer a su amigo Hem de aventurarse y de salir juntos en busca de nuevo queso. Pero Hem se negó. Él, Hem, dijo que ahí se quedaría, hasta que la situación volviera a la normalidad. Él estaba seguro de que todo tenía que regresar a ser como antes. Él preferiría quedarse ahí a esperar pacientemente a que le regresaran su queso. How, entonces, se armó de valor. Se convenció a sí mismo y pensó, más vale correr el riesgo que seguir esperando y morirme de hambre. Se alistó, se armó de coraje y salió al laberinto en busca de queso, a ver qué encontraba. Después de algún tiempo y de varios descalabros, de varias perdidas, de muchas desilusiones, Hem por fin encontró otra estación de queso. Repleta, eso sí, de quesos nuevos que jamás había probado. Algunos eran incluso hasta mejores de los que él ya conocía. ¿Y qué creen? Pues que en esa estación de queso nueva se encontró a sus dos amigos los ratones. Ahí estaban Oli y Corry, regordetes, rojitos, felices, satisfechos, porque ellos habían llegado ahí ya hacía mucho tiempo. Ellos no habían padecido de hambre, porque ellos, en lugar de haberse quedado ahí estancados y sufriendo, buscando una explicación de por qué el queso se había terminado, ellos lo que hicieron fue salir presurosos en busca de más. Lo encontraron pronto y por eso ya estaban ahí felices. How se dio cuenta de que haber corrido el riesgo de buscar más queso había valido la pena. El queso nuevo era la recompensa. Admitió que fue todo un reto, efectivamente, pero que no había sido tan terrible como eso lo había imaginado. En realidad, en su mente, él había hecho crecer infinidad de obstáculos que a la hora que él salió a buscar el queso en el laberinto, ni siquiera se los había encontrado. Hem, sin embargo, se quedó en la antigua estación, enojado, frustrado, rencoroso, insatisfecho y además sin queso. Y ese es el fin de la historia. Eso es toda la fábula, que es el centro del libro que estamos analizando. Pero bueno, vamos ahora, poco a poco, a analizar todos los símbolos que están incluidos en esta fábula y también vamos a estudiar a cada uno de los personajes. Los ratoncitos, que se llaman Oli y Corry. Oli por oliendo y Corry por corriendo. Oli, él se dedica a oler, a olfatear. Quiere decir que él siempre está atento a las circunstancias. Él está percibiendo qué sucede. Siempre está alerta. Él confía mucho en su instinto. Es previsor. Corry, el otro ratoncito, corriendo, él siempre está dispuesto a tomar acción. Toma decisiones pronto. A él nada lo detiene. Se aventura. Él actúa. En cambio, Hem, el otro personaje chiquito liliputiense, se resiste al cambio. Es rudo. Él lo niega, no
acepta el cambio. A Hem lo domina el miedo. Él piensa que no se merece un cambio de situación. ¿Por qué tiene que cambiar su situación actual? Se queda esperando siempre a que alguien o a que algo venga y solucione. Hem siempre pierde las oportunidades, se estanca, se queda. Hao, la otra personita, busca opciones para solucionar, no se conforma, es un poco más aventurero, sueña, sale y experimenta, siempre está dispuesto a correr el riesgo. Él imagina cómo es que serían las cosas si pudieran ser mejor. Asume que el cambio de circunstancias incluso lo puede llevar a algo todavía mejor de lo que ya conoce. ¿Qué es el laberinto? ¿Qué significado le da el autor al laberinto en esta fábula? El laberinto es el tiempo. ¿Y cómo es que lo administramos para obtener aquello que deseamos? El laberinto es la vida. Que la vida no es un camino corto, ni es un camino recto, al contrario, es un conjunto de callejones, de recovecos, pasillos que a veces están oscuros, a veces son muy largos, a veces incluso sin salida. Pero también el laberinto tiene caminos con luz. El laberinto te da muchas opciones. Puedes llegar inclusive a tener una recompensa, porque siempre hay un final. En un laberinto siempre hay una salida. En la vida siempre tenemos un objetivo. Todos, al recorrer el laberinto de nuestra vida, estamos siempre en busca de algo. Algo que creemos que nos hará felices. Algo que creemos que nos va a guiar a la plenitud y que nos va a ayudar a sentirnos tranquilos. Todos, siempre estamos en busca de la felicidad, que es precisamente lo que simboliza el queso. El queso simboliza esa felicidad que todos estamos buscando. El queso es, por ejemplo, ese trabajo que tanto deseas, o ese trabajo en el que ya estás hoy por hoy y que te preocupas tanto por mantener, o esa relación amorosa, o esos amigos que quieres tener o que ya tienes incluso. El queso es ese negocio o ese emprendimiento que traes en mente, que estás trabajando porque quieres lograr. También puede ser ese viaje que tanto deseas realizar. O quizás tu carrera universitaria o ese título por el que tanto estás trabajando el día de hoy. El queso es esa felicidad que buscamos en la vida. Yo te quiero hacer una pregunta. Hasta ahorita, viendo cómo es que son cada uno de los 4 personajes que estamos analizando en la fábula que estamos exponiendo, ¿con cuál de todos ellos te identificas hoy por hoy? Piénsalo. También te quiero preguntar, quiero que tú analices como cuál de ellos te gustaría ser. ¿Tú ya sabes cuál es tu queso? ¿Cuál es el queso que estás persiguiendo? Cuando Hao, el ratoncito que salió en busca de más queso, decidió lanzarse al laberinto en busca de más, pensó mucho en su amigo en el que se quedaba. Y entonces dijo, bueno, quizás en algún momento se pueda animar a salir y quiera buscar el camino. Voy a tratar de hacérselo un poco más ligero. Le voy a ir dejando ciertas pistas en el camino que yo voy recorriendo para que a él se le haga más fácil el camino. Entonces decidió ir escribiendo en las paredes del laberinto algunos mensajes de los mismos aprendizajes que él iba obteniendo al recorrer. Estos mensajes, que fueron los que le dejó el ratoncito a su amigo, son precisamente los principios básicos de este libro. Son precisamente las enseñanzas que nos deja el autor para podernos enfrentar a los cambios. Son 12 principios
y vamos a ir viendo cada uno de ellos. Son los mensajitos que el ratoncito le iba dejando a su amigo. Vamos con el primero. Tener queso te hace feliz. Entendiendo que el queso es todo aquello que deseamos, pues tenemos que aceptar que el mundo está en constante movimiento y que precisamente lo único constante en esta vida son los cambios. Tenemos que aprender a adaptarnos pronto, rápido a todos ellos. El cambio es una ley de vida. Cuanto más importante es el queso para ti, pues tanto más deseas conservarlo. Tanto más es que te quieres aferrar a él. Todos queremos conservar para siempre aquello que nos hace felices. Cuando esto desaparece, pues ni modo, tenemos que aceptarlo y tenemos que actuar. No nos podemos quedar estancados. Tenemos que aceptar el cambio. La realidad de aquello que no podemos cambiar es básico que lo aceptemos. Cuando aceptamos la adversidad, es entonces que descubrimos nuestros recursos, nuestras capacidades, nuestras limitaciones, y es así como mejoramos, y es así como nos transformamos. Si no cambias, te extingues. Tener miedo al cambio es lógico, es algo muy normal. Sin embargo, tenemos que ser siempre positivos. Tenemos que aumentar, tenemos que trabajar en aumentar nuestra capacidad de recuperación. Tenemos que darnos cuenta a tiempo de que las cosas nunca van a volver a ser iguales a como fueron en algún momento. Las cosas jamás van a regresar a su estado original. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Piensa en lo desafiante que puede ser llegar a encontrar nuevos horizontes. Piensa en las oportunidades que te estás perdiendo. Tenemos que tener siempre presente que el temor lo tenemos que tomar como un impulso y nunca como un freno. Nunca. Olfatea el queso con frecuencia para saber cuándo es que empieza a ponerse viejo. Tenemos que prever, tenemos que estar atentos y observar todo nuestro alrededor siempre. Tenemos que estar atentos para detectar cada detalle de la situación a nuestro alrededor. El movimiento hacia una nueva dirección te ayuda a encontrar queso nuevo. ¿Esto qué quiere decir? Con este mensaje nos están animando a salir de nuestra zona de confort, a experimentar, a buscar lo nuevo, sobre todo a arriesgarnos, tomar las riendas de nuestra vida y no solo estar esperando a que las cosas sucedan por sí solas. Cuando dejas atrás tus temores, te sentirás libre. Y sí, los obstáculos nunca son tan grandes como tú te los creas en tu imaginación. Nosotros en nuestra mente hacemos crecer el temor, hacemos crecer los miedos. Pero cuando tú has salido y te has dado cuenta que finalmente no era tan difícil, que no era tan complicado lograr algo que te habías propuesto, pero tú en tu mente habías hecho crecer el miedo. Imagínate disfrutando el queso nuevo. Saber lo que tú quieres, saber cuál es lo que estás buscando en la vida, cuando tú te planteas un objetivo, cuando tú ya estás con tu propósito de vida definido, entonces todo el universo va a empezar a conspirar en tu favor y las cosas se te van a ir dando. Lo importante es siempre estarnos imaginando, tener ese propósito, saber que lo podemos lograr.
Cuanto más rápido te olvidas del queso viejo, más rápido encontrarás el queso nuevo. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que soltar estas cadenas, soltar esto que tenemos cargando detrás, que finalmente ya se acabó o ya cambió. Tenemos que liberarnos, tenemos que hacernos más ligero el camino, porque si no, no vamos a avanzar, estamos detenidos, atados. Hay una frase de un psicólogo muy bueno, muy famoso, que se llama Carl Jung, que me gusta para explicar esta frase. Lo que niegas te somete, en cambio lo que aceptas te transforma. Es más seguro buscar en el laberinto que quedarse de brazos cruzados y sin queso. Tenemos que aceptar el cambio. Tenemos que aventurarnos por más. Las cosas, como hemos venido diciendo, nunca van a volver a ser como antes. Las viejas convicciones no te conducen nunca al queso nuevo. Tenemos que dejar de vivir en el pasado. Tenemos que actualizarnos. Tenemos que actuar diferente si lo que queremos es obtener resultados diferentes. Al comprender que puedes encontrar queso nuevo y disfrutarlo, cambias el curso que sigues. La recompensa siempre será mayor si actúas, si aprovechas las oportunidades que se te van presentando en el momento en el que se te presentan. Tenemos que ir siempre para adelante, siempre. Finalmente, lo que yo les puedo platicar es que este libro lo que nos regala es precisamente eso, una visión nueva para afrontar el cambio. Y para afrontar el cambio no nada más en el trabajo, también en nuestra vida personal, en nuestra vida privada. Este momento que vivimos hoy con la pandemia, este fenómeno mundial al que nos estamos enfrentando, pues aceleró muchas cosas, inclusive, por ejemplo, en las empresas. ¿Qué pasó? Aquellas, por ejemplo, que solamente contemplaban como una posibilidad lejana vender sus productos virtualmente, o aquellas que estaban pensando en que quizás tal vez algún día nos podríamos publicitar en redes sociales, bueno, pues todos ellos tuvieron que actuar y actuar con prontitud para poder sobrevivir. Tuvieron que actualizarse y dejar atrás viejas prácticas. Aquel emprendedor que dudaba de hacer uso de redes sociales tuvo que dejar todas sus inseguridades atrás y tomar algún curso, por ejemplo, para aprender nuevas tecnologías o para aprender a utilizar las nuevas aplicaciones que hay el día de hoy. Aquellos negocios que desean salir avante de toda esta situación tendrán que adaptarse a todas las nuevas condiciones que tenemos. Tendrán que plantearse otros métodos para avanzar. Debemos de estar trabajando en este momento en el contexto que hoy nos toca vivir. Tenemos que seguir preparándonos en lo profesional, en lo emocional y también inclusive en lo espiritual. Efectivamente, hay empresas que pues sí les fue muy mal y empresas que inclusive tuvieron que cerrar. Pero como en todo, también hay emprendedores que actuaron a tiempo, que buscaron otros caminos y hallaron esa otra beta que no se imaginaban. Se adaptaron. Y hoy por hoy, esos negocios exitosos pueden decir que hasta se beneficiaron de la crisis, que hasta el cambio les fue benéfico. Adaptarse es la clave del éxito. El reto es la innovación. El reto es reinventarnos como seres humanos, con un cambio total de conciencia. Reinventarnos como empresas, con una reorganización, con nuevos métodos de trabajo. Reinventarnos como emprendedores, con nuevas formas, con nuevos productos,
con nuevas maneras. El reto es romper paradigmas. Todo cambio implica que tomemos decisiones, pero tomar decisiones serias, prontas y certeras. La aceptación es una herramienta esencial para nuestro desarrollo personal. Aceptar la realidad de aquello que no podemos cambiar no es una actitud estática. Al contrario, es una decisión activa, es una decisión de acción. Todo lo contrario a lo que es la resignación, que es algo muy diferente. La resignación es pasiva, es lo que nos mueve incluso a la indiferencia. Tenemos que distinguir muy bien lo que es la aceptación y lo que es la resignación. Cuando no aceptas tu realidad, te conectas con la ira, con la queja, con la frustración, con la tristeza, y todas esas son emociones que te desequilibran y que no te ayudan a crecer, solamente te detienen. En cambio, cuando aceptas la adversidad, aprendemos de ella y también aprendemos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque entonces descubrimos nuestras capacidades, descubrimos cuáles son nuestros recursos, descubrimos de qué somos capaces. Y es entonces cuando nos transformamos en personas resilientes. Cuando aceptamos con serenidad el cambio, es cuando entonces podemos encender nuestra mente y es entonces cuando podemos ver la luz. Y pues bueno, este es el final de mi exposición. Quiero preguntar si tienen ustedes alguna duda, si quieren hacer algún comentario, si tienen alguna pregunta, si les ha sido de su agrado. Es un libro muy pequeño, como yo les decía en un principio, pero que tiene unas herramientas increíbles. Yo de verdad los motivo, quisiera que ustedes lo leyeran, porque cada vez que lees este libro vas a aprender algo diferente. Y además, si lo lees en distintas etapas de tu vida, siempre te va a dar una respuesta distinta. Bueno, pues yo no veo que tengan por aquí ninguna pregunta, ninguna duda. Espero que haya sido esta exposición de su agrado y pues nos vemos pronto en el próximo libro que prepararemos para ustedes aquí en Aprendiendo. Sí, claro, es un libro que se recomienda mucho para emprendedores, por supuesto que sí, para emprendedores, porque es un libro en el que, como habíamos comentado, no nada más se te da herramientas de cambio para vida privada, ¿no? Sino que todo el tiempo el mundo se está moviendo y como les platicaba hoy por hoy en la pandemia, pues todos los negocios, todos los emprendedores han tenido que buscar nuevos caminos, nuevas maneras de sobrevivir. Entonces, por supuesto que es un libro bien importante para emprendedores, para ustedes que están estudiando, para todo tipo de personas. Es un libro que te va a dar herramientas para toda la vida. Así es, las personas, bueno, no es que sea nada más, ¿no? La culpa de la pandemia o de todo lo que estamos viviendo que los negocios quiebren. No, 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 no se trata nada más de eso. Lo importante de esto es que tenemos que buscar el camino, no quedarnos estancados y no decir, ay, pero es que yo antes así es como hacía las cosas y así es como me daban resultado. No, 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 tenemos que buscar nuevas maneras, abrirnos, tener esta, esta iniciativa de aprender, de conocer cosas nuevas y de, sobre todo, de no tener temor de incursionar en cosas o de caminar por este laberinto, por estos caminos en donde nunca hubiéramos andado. Acuérdense lo que decía aquí uno, el ratoncito que finalmente dedujo que haber buscado queso nuevo había sido hasta mejor. El queso nuevo inclusive hasta le había gustado más. Pues bueno, muchas gracias a todos. Espero que nos podamos ver pronto. Gracias. Bye, bye. Luis, me estás preguntando que cómo es que podemos empezar con toda esta sinergia. Yo creo que el primer paso es leer el libro.
Léelo para que te dé las respuestas que tú mismo necesites, dependiendo del cambio que tú necesites aceptar y de la acción que tienes que tomar para lograr la felicidad o para lograr ese objetivo o para lograr encontrar ese queso que finalmente todos estamos buscando. Esa sinergia solamente la podemos empezar con una actitud positiva, con una actitud de cambio, siendo abiertos a las nuevas posibilidades. Gracias, hasta luego. Bye, bye.